Yo soy el doctor John Vilca Oblitas, urólogo del Hospital General de Jaén. El día de hoy vamos a hablar frente a un caso de trauma uretral que nos llegó al Hospital General de Jaén, referido de un establecimiento de salud, en donde viene por una trauma de uretra por caída en horcajada, aparentemente. Dicho hecho, el paciente presentaba una uretrorragia, hematoma escrotal, en donde lo intentaron colocar la sonda y sin lograrlo la colocación refirieron al Hospital General de Jaén. Nosotros lo hemos recibido. Frente a eso ha sido evaluado por el médico de turno y también por el urólogo, en donde nosotros observamos en ese momento un hematoma escrotal, uretrorragia, pero sin embargo no había retención de orina. En ese momento nosotros como urólogos lo que debemos hacer es que el paciente con una trauma de uretra, lo que se tiene que hacer es estabilizar hemodinámicamente si tendría un sangrado que le estaría afectando con la vida. Sin embargo, no había una uretrorragia marcada. También se planteó colocar una talla vesical, que es una cistostomía, o sea, colocar sonda por la barriguita hasta la vejiga. Eso se llama cistostomía o talla vesical, para que el paciente, si no lograra orinar, pueda evacuar la orina por esa manera. Dicho hecho, el paciente orinó espontáneamente, entonces el paciente pues ya en ese momento no se debería hacerse nada, no se debería colocar sonda, porque lo único que ocasionamos colocar una sonda es generar más daño de la uretra de lo que ya tuvo. Frente a eso, nosotros vamos a hablar cómo debería ser manejado un paciente con trauma de uretra. ¿Qué es? Es una lesión de la uretra por causas de caídas, golpes, que genera lesiones del todo el trayecto de la uretra, y esto se manifiesta con uretrorragia y muchas veces presentan retención aguda de orina. En una emergencia, lo que nosotros tenemos que hacer frente a una trauma de uretra es no manipular la uretra, no colocar la sonda. Si en caso tenga retenciones de orina, se tiene que colocar una talla vesical, que es lo que les expliqué, que es un corte que se hace en la región suprapúbica hasta la vejiga. De esa manera nosotros evacuamos la orina. Si el paciente orina de manera espontánea, pues no se debe hacer nada. Entonces, ¿cuál debería ser el manejo posterior de un paciente con trauma de uretra? Una vez que cuando evidenciamos que el paciente orina espontáneamente, nosotros como urólogos pedimos un estudio que es la uretrografía retrógrada para evaluar el daño de la uretra que se ha ocasionado. Eso se debe realizar a la tercera semana posterior a la trauma. En ese momento, nosotros definiremos si el paciente es candidato para cirugía o no es candidato para cirugía. Entonces, ¿qué cirugía se plantea frente a una trauma de uretra, o mejor dicho, frente a una estrechez de uretra? Porque lo que se opera es el estrechez de uretra ocasionado por la trauma de uretra. Eso ya depende del tamaño de la lesión que se ha ocasionado. Hay uretroplastías, hay uretrotomías internas si la lesión es más corta, pero eso ya se define pues posterior de los 3 semanas. ¿Y cuándo se debería operarse una trauma de uretra, o sea, una estrechez de uretra? A los 6 semanas, siempre y cuando lo requiera. Entonces, frente a este caso, este paciente ahorita se le dio de alta para manejo expectante, se le ha dado cita en 3 semanas para la evaluación urológica para ver qué tanto ha ocasionado ese trauma, qué lesión, la extensión de la lesión, lo que nosotros queremos saber. Eso se va a definir en 3 semanas. Ahora, si me preguntan si este paciente requiere operación, no podemos decir si requiere o no requiere.
porque todavía no pasó ese periodo de recuperación y no se define todavía el daño que se ha ocasionado. Puede que requiera como que no. Sin embargo, también veo que a este paciente le han hecho una ecografía particular en donde le dicen que tiene una colección de 3 por 3 centímetros, que es un hematoma, eso es por propio golpe, y ponen descartar fístula uretrocutánea, algo así. Ese diagnóstico no es un diagnóstico ecográfico en realidad. La única forma para ver si tiene una fístula o no es con la uretrografía retrógrada, que se debería hacer en 3 semanas, puesto que también eso me parece que ya sale del contexto. O sea, el paciente no se plantea una cirugía con una ecografía. Entonces, pues, frente a esto, nosotros lo que tenemos que hacer es ver al paciente en 3 semanas y plantear qué es lo que se tiene que hacer en un futuro. Frente a este caso, llamo a la población en general. Nosotros, el Hospital General de Jaén, contamos con muchas especialidades, atención los 24 horas en emergencia. Si ustedes tienen algún problema de salud, no duden en acudir, puesto que nosotros estamos para servirles, darles la mejor atención que ustedes requieran. No se hagan sorprender con algunos médicos de manera privada que les ofrecen muchas veces cirugías que no los requieran. Sean muy responsables con la salud y no duden en acudir a nuestro Hospital General de Jaén. Muchas gracias.